1973 no fue un año tranquilo a nivel política internacional, con países sufriendo golpes o bien viendo la desestabilización de sus gobiernos, crisis que alcanzó incluso a las mayores potencias, como es el caso del Watergate en Estados Unidos, además de deterioros en las relaciones internacionales y conflictos armados. En relación al cine, hubo estrenos que redefinieron géneros y otros que instalaron bastante furor en el ámbito de determinadas prácticas en Occidente. En definitiva, 1973 fue un año de incertidumbre mientras el cine seguía por el camino del revisionismo, al tiempo que surgían nuevas propuestas. Pero vayamos a lo nuestro. Esto es Diluyéndose, y a continuación vamos a revisar las 10 películas de 1973 que más me gustaron. Antes de comenzar, voy a dar menciones especiales a buenas pelis que no entraron en el top 10. Durante su estadía en una isla cárcel, un hombre intenta escapar una y otra vez sin conseguirlo. Papillon es una brillante muestra sobre el tesón y perseverancia humanas, con sólidas actuaciones de Steve McQueen en el rol principal y de Dustin Hoffman como su compañero. A principios de los 60, un asesino a sueldo llamado El Chacal es contratado para matar al ex líder francés Charles de Gaulle. De la novela de Frederick Forsyth, El Día del Chacal es una fantástica reconstrucción de un intento de magnicidio y una afrenta para aquellos países por entonces gobernados por altos mandos en conflicto. Vicky y Steve, ella separada y él casado, planean tener una affair en tierras lejanas, pero numerosos obstáculos posponen el romance. Un toque de distinción es una comedia romántica que, aunque lejos de ser perfecta, tiene el tono apropiado y una banda sonora de John Cameron que fortalece al relato. Ahora sí, vamos con las 10. すべてを胸の奥に畳んで死んだのです。最後にたった一言言いました。お幸せに。 Dos amigos estudiantes de distintas clases sociales van a vivir a un hotel y se enamoran de la hija de la casera. Kokoro es un opresivo tratamiento de las diferencias de clase atravesadas por lo sentimental y por los vaivenes de la amistad. Basada en la popular novela de Natsume Soseki, Shindo consigue transmitir a la pantalla la tensión homosexual y el vacío existencial presente en la novela. El manejo de los espacios, el intercambio de planos y el uso de las miradas para conectar y configurar ese triángulo afectivo componen una apuesta cerrada y por momentos claustrofóbica. Además, Kokoro epitomiza el trauma social e histórico que impide el diálogo entre generaciones, como también el conflicto existencial perpetrado por un egoísmo interminable. Más cercana a la desazón que a la resolución feliz, queda la sensación amarga de que estamos viendo a un Japón en el que no es posible comunicarse, solo escuchar voces aisladas. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Un director lucha por llevar a cabo el rodaje de una película mientras se producen múltiples crisis a su alrededor. La Noche Americana disecciona el funcionamiento siempre disfuncional de un set de filmación. El equipo de trabajo es tematizado como una familia, pero así como las familias, existen numerosas crisis internas que atentan contra el producto final. El film discute la premisa de que lo más importante es el resultado, y nos lleva a través de un viaje por el caótico proceso creativo que hace a una película, desnudando los varios factores que pueden tanto construir como destruir la obra. La pintoresca galería de personajes que pueblan el estudio recrea a los arquetipos usuales, y el autor se permite el uso de dobles y alter egos para desdoblar sus variadas experiencias delante y detrás de la pantalla. Destaca a Valentina Cortese como una actriz alcohólica. La nostalgia flota alrededor del realizador, como también su amor por el cine como obra en proceso. La Noche Americana es una de las películas más autorreferenciales y autorreflexivas de Truffaut. Una joven es entrenada desde su infancia para vengarse de un grupo de estafadores que mataron a su padre y abusaron de su madre. Basada en el popular manga de Kazuo Kamimura, Lady Snowblood cuenta una historia bastante familiar de una mujer que busca venganza.
La reproducción estética de los espacios es pertinente, ya que no abusa tanto de los colores y prioriza el rojo como representación exultante de la muerte, algo que atraviesa toda la vida de la protagonista. La ambientación nos coloca hacia fines del siglo XIX en la era Meiji, en una época de visible agotamiento feudal para Japón y de una tácita pero necesaria transición hacia el occidentalismo. El desarrollo episódico nos acerca al medio original del relato, a la vez que dinamiza la narración. Además, su estilo y evocación barroca de la violencia resalta el carácter de venganza como motor principal que hace avanzar la acción. Una joya evocada más tarde por algunos revisionistas como Tarantino y su Kill Bill. ¡Acá está Juan Moreira, mierda! El gaucho Juan Moreira es un trabajador cuyo comportamiento le gana la fama de conflictivo, relacionándose con el poder de diferentes maneras. Basada en la novela de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira es la historia de un personaje mítico para el folclore argentino. Su carácter y su valentía lo acercan primero a sus pares, para luego moverse en las esferas del poder político, desnudando tanto la corrupción como la traición presente en aquellos niveles. Leonardo Fabio construye, sin embargo, un relato que no se ancla en la historia oficial, sino en el aspecto mítico o legendario del personaje, más preocupado por la reivindicación del pensamiento de un pueblo que por un discurso político. El montaje es dinámico, la puesta en escena es sobria y la actuación de Rodolfo Bebán como Moreira es brillante. Gran muestra del estilo de Fabio, no tan preocupado por aleccionar al espectador, sino por contar desde lo poético una épica anclada en el afecto, el sentimiento por lo popular. I told you I don't want you riding with me no more. You still owe me $200. Durante los años de la Gran Depresión, un estafador se hace cargo de una niña de 7 años y forman una pareja de vendedores bastante atípica. Dos cuestiones sostienen a Luna de Papel como una película redonda. Por un lado, el preciso retrato de una Norteamérica devastada, pero aún tierra de oportunidades. Por el otro, la tremenda química entre Ryan O'Neal y su hija Tatum. El hecho de que Moses pueda ser el padre real de Addie es irrelevante, ya que lo importante es cómo a través de esos juegos, en realidad engaños, se va construyendo una relación de amistad más que parental. Y cómo por medio de esa mirada que ha perdido la inocencia, vemos un territorio despojado y empobrecido, y a seres humanos que han dejado de lado la moral. Es interesante cómo la película juega con lo amoral sin disculparse. Luna de Papel es un excelente retrato visual y argumental sobre una época de incertidumbres. Tita es una adolescente sobreviviendo durante la llegada de la primavera en un pueblo costero del norte de Italia, en una época de pasiones nacionalistas. Fellini deposita buena parte de sus recuerdos juveniles en Amarcord, una nítida semblanza de la Italia de fines de la década del 30, época revulsiva en la que la pobreza y las contradicciones internas marcaron a un pueblo siempre colorido, inquieto y reaccionario. En la película se satirizan los grandes poderes, la iglesia, el fascismo, y es que a Fellini no le interesaba tanto el fanatismo político de su país, sino el retrato de un pueblo sumido en la ignorancia. Los personajes son caricaturas que componen un mundo grotesco que aún de ese modo cumplía con la pretensión de realismo, al tiempo que enterraba sus aspiraciones. Amarcord es una divertida metáfora, si eso es posible, de un encierro ideológico, una crítica a los Fellini del encapsulamiento en que vivía la nación italiana durante aquellos años. Y cómo olvidar la fenomenal banda sonora de Nino Rota. Get out of here now. He's bluffing. He wouldn't shoot the nose. Bluffing, am I? Okay, clowns. You asked for it. Un vendedor de comida saludable es criogenizado y despierta en una sociedad 200 años en el futuro para luchar contra un régimen dictatorial y opresivo. Una rareza en la filmografía de Allen, El Dormilón es una de esas películas en las que el neoyorquino se vale de un entorno o de un contexto ajeno para comentar cómo las ansiedades y los conflictos entre los seres humanos se perpetúan,
en lo que resulta una entretenida sátira del confort burgués de la época. En lugar de construir un argumento intrincado, acá Allen hace uso de su habilidad para el slapstick, para darnos una comedia mediada por lo físico. Una vez más, son evidentes sus evocaciones de Chaplin, Keaton y el humor americano de etiqueta. Los sets son visualmente ingeniosos. Diane Keaton se luce en un papel que va del hedonismo al espíritu revolucionario, y la película está repleta de situaciones hilarantes, comentarios perspicaces y referencias cómicas a la ciencia ficción. Otro acierto para Woody. It's about your pal, Casal. Yeah, read it. Read it. He did 15 years. You know what for? For killing a cop. He's a fucking cop killer. Frank Serpico es un policía poco convencional, cuya decisión de denunciar las malas costumbres policiales lo enfrenta al sistema que lo expone como a un rebelde. Lumet asumió un riesgo importante con Serpico, un drama fuerte que carga sus tintas contra la corrupción en el Departamento de Policía de Nueva York. El guión mordaz y puntilloso está basado en el bestseller de Peter Maas, biógrafo del verdadero Serpico. Toda la historia nos es contada en flashback y el tono de crónica refuerza su verosimilitud. El protagonista es un héroe solitario, aislado. Al Pacino brinda una interpretación memorable como ese policía honesto que se infiltra para pasar información pero pone en riesgo su vida. La película es un testimonio impecable de los tiempos turbios que se vivían por entonces, con la corrupción e inestabilidad productos de los sistemas de seguridad. Y la pericia de Lumet nos inmiscuye en un entorno de fragilidad y de constante perversión del orden moral. Peliculón. She was gonna kill you, kid. Dos estafadores montan una estratagema compleja para engañar a un famoso estafador. Aprovechando el éxito generado con la pareja protagonista en Butch Cassidy, para El Golpe, Hill volvió sobre la fórmula de un dúo de criminales de poca monta cuya inventiva supera sus posibilidades de éxito. La película podría ser un despelote complicado de creer, si no fuera por un guión sólido y una dirección oficiosa que va llevando al relato de manera extremadamente dinámica, con un humor sutil y delicado, y elaborando cuadros creativos con posicionamientos que escapan a la representación más lógica. La locura y especulación de unos años 30 de recesión y renacimiento económico están muy bien recreadas, y Paul Newman y Robert Redford brillan comprobando una vez más su conexión en la pantalla. Y los arreglos de Marvin Hamlish también son una maravilla de evocación de época. Gran film, autorreferencial, una mirada hacia adentro sobre el arte del engaño y del magnetismo e ilusión que ese engaño nos genera. La hija de una actriz es poseída por una entidad maligna y dos sacerdotes serán los encargados de liberarla de ese mal. El Exorcista marcó un antes y un después en el tratamiento de lo demoníaco como amenaza. Ya se habían hecho películas que situaban a los niños con una alta carga de maldad, pero acá lo maligno se erige como una fuerza capaz de exceder los límites de lo permitido por la lente y destruir la inocencia de una niña. La película trata varias cuestiones capitales, como la de la ausencia de la figura paterna, la inseguridad y la vulnerabilidad de las personas ante situaciones extremas, la siempre difícil relación de estas con la fe y la conversión de personajes angelados en figuras transgresoras, especialmente Regan y el padre Carras. El elenco brilla, con Ellen Burstyn como la madre desesperada, Max von Sydow como el abatido padre Merrill, Jason Miller como el conflictuado Carras y Linda Blair como la niña poseída. Una maravilla de narración y montaje, con una ambientación sofocante, una fotografía fría y lúgubre y un maquillaje impactante. Clásico que redefinió el terror religioso. Y estas fueron las películas de 1973 que más me gustaron. Con esto me despido, hasta el siguiente top.